La silla de ruedas se detuvo. No porque la niña de 8 años quisiera que se detuviera. No porque el pastor alemán que la jalaba decidiera descansar. Se detuvo porque una bota golpeó las costillas del perro con tanta fuerza que lo hizo tambalearse. Las correas del arnés se aflojaron. Las pequeñas manos de la niña se aferraron a los reposabrazos, con los nudillos blancos, mientras las risas estallaban a su alrededor. 6 figuras con sudaderas con capucha rodeaban la esquina de la acera como lobos que habían encontrado algo débil. El hombre que caminaba junto a la silla de ruedas, con la chaqueta gastada, las manos callosas y los ojos que habían visto demasiado, no alzó la voz ni apretó los puños. Simplemente miró al perro, que no había mordido, no se había abalanzado, solo se había interpuesto entre la bota y la niña con un rugido sordo en el pecho que sonaba como un trueno lejano. La joven que lo había pateado sonrió con sorna y sacó su teléfono para grabar. ¿Qué podía hacer un perro al respecto? No se percató de que el coche patrulla reducía la velocidad al otro lado de la calle. No vio cómo palidecía el rostro de la gente al reconocer al perro. Russell Hayes había aprendido a hacerse pequeño. No físicamente. Seguía midiendo 1,83 metros, con los hombros anchos por los años que llevaba chaleco antibalas, sino en todos los demás aspectos importantes. Mantenía la mirada baja. Tomaba el camino largo a casa para evitar la cancha de baloncesto donde Kendra Brooks se reunía con su equipo. Había dominado el arte de ser invisible en un barrio que se alimentaba de la debilidad como tiburones de la sangre. La mañana había empezado. Como todas las mañanas de los últimos 2 años. Russell se despertó a las 5:30, preparó avena con canela como le gustaba a Ivy y ayudó a su hija a subir a la silla de ruedas. Rex esperaba junto a la puerta, moviendo la cola una vez. Cuando Russell le puso el arnés adaptado, el pastor alemán permaneció paciente como una estatua mientras Russell enganchaba las correas al armazón de la silla de ruedas, con los ojos oscuros alerta y las orejas atentas. Era la rutina. Esto era seguro. El camino a la escuela duró 20 minutos. Rex tiraba de la silla de ruedas con pasos firmes. Russell caminaba a su lado. Ivy murmuraba algo, su cabello castaño brillando con la luz del amanecer. Se parecía tanto a su madre. La misma barbilla obstinada, la misma forma de entrecerrar los ojos. Al sonreír. Estaban a 3 cuadras de la escuela cuando apareció la pandilla de Kendra. 6 de ellos, todos veinteañeros, con zapatillas caras y una crueldad hastiada. Kendra los encabezaba, alta, angulosa, con pómulos afilados y ojos aún más penetrantes. Había sido hermosa antes de lo que fuera que la hubiera transformado. Ahora solo era dura. Todo aristas y veneno. Vaya, vaya. Exclamó. Miren lo que tenemos aquí. El conserje y su pobre niña mimada. Su pandilla se dispersó para bloquear la acera. Russell mantuvo el rostro impasible y siguió caminando. Las orejas de Rex se aplanaron ligeramente. Pero mantuvo el ritmo. Kendra se interpuso directamente en su camino. Estaban tan cerca que Russell podía oler el humo del cigarrillo. ¿A dónde vas tan rápido, viejo? Por favor, dijo Russell en voz baja. Solo intentamos llegar a la escuela. No era un desafío, ni un enfado. Solo una simple petición, aunque sabía que Kendra no funcionaba así. Ella se guiaba por el poder, por la dominancia. Kendra se rió. ¡Qué dulce! Oye. Tengo una pregunta. ¿Cómo es criar a una discapacitada? Las manos de Ivy se aferraron a los reposabrazos. Russell sintió algo oscuro en el pecho, pero respiró hondo. Una pelea significaría una denuncia policial. Atención. Los servicios sociales preguntando si era apto para cuidar de Ivy solo. No queremos problemas, dijo, comenzando a guiar la silla de ruedas a su alrededor. Fue entonces cuando ella se movió rápida y deliberadamente, sus piernas, describiendo un arco violento que impactó contra la caja torácica de Rex. El perro se tambaleó.
y las correas del arnés se aflojaron. Ivy dejó escapar un pequeño grito, su silla de ruedas se tambaleó hacia adelante. La mano de Russell se extendió rápidamente para estabilizar la silla, mientras que la otra, instintivamente, buscaba su cadera, donde solía descansar su arma reglamentaria, pero solo encontró el vacío. Rex se recuperó al instante, reposicionándose entre la amenaza e Ivy. Un profundo rugido crecía en su pecho como un trueno lejano. Era una advertencia, no un ataque. Los oscuros ojos del perro se fijaron en Kendra, siguiendo cada uno de sus movimientos. Pero él se mantuvo firme. Esto era lo que años de entrenamiento le habían enseñado. Control, disciplina, la capacidad de evaluar en lugar de reaccionar. El equipo de Kendra guardó silencio, la incertidumbre se extendió entre ellos, pero Kendra simplemente sonrió aún más, sacando su teléfono. ¿Qué va a hacer un perro al respecto?, dijo lo suficientemente alto para que la grabaran. Fue entonces cuando llegó el coche patrulla. El agente Danny Reeves tenía 26 años. Aún creía que el trabajo policial podía marcar la diferencia. Estaba patrullando su ruta, cuando vio el enfrentamiento y entonces pudo ver claramente al perro. Se quedó paralizado. Conocía ese perfil. Todos los policías de 3 comisarías conocían a ese perro. Rex había sido una leyenda. Reeves salió del coche, con la mano instintivamente en el cinturón. «Atrás todos», dijo. «Atrás. Ahora». El grupo de Kendra se dispersó como humo. La propia Kendra dudó antes de retroceder con exagerada lentitud. Reeves se acercó a Russell con cuidado. «Señor, es Rex». Unidad 9 Rex. Russell sintió un vuelco en el estómago. Sabía que este momento llegaría. Asintió una vez, observando cómo la expresión de Reeves oscilaba. Entre la sorpresa y la tristeza. «Oí que dejaste la policía. Se lo dé tu esposa». «Lo siento». Miró a Ivy, luego volvió a mirarla. «¿Estás bien?». Era una pregunta tan simple que Russell sintió quebrarse por dentro. «Nos las arreglamos», dijo, con la mentira saboreándose. «Como ceniza». Reeves sacó una tarjeta. «¿Necesitas algo? Llámame a cualquier hora». Luego, más alto: «Señora, voy a necesitar su identificación». Les estaba dando una oportunidad para irse. Russell apretó el hombro de Ivy y chasqueó la lengua. Rex retomó su posición, con el arnés tensado. Dejaron a Kendra discutiendo con Reeves sobre sus derechos. El resto del camino transcurrió en silencio. Ivy no hizo preguntas, lo que significaba que entendía más de lo que Russell quería que entendiera. En la entrada de la escuela, Russell se arrodilló junto a su silla de ruedas. «¿Estás bien, cariño?». Ivy lo miró con ojos demasiado mayores para sus 8 años. ¿Por qué le dio una patada a Rex? Russell no sabía cómo explicarle la crueldad a alguien que nunca había sentido nada más que amor. La besó en la frente. Algunas personas le temen a lo que no entienden. Russell la observó hasta que desapareció dentro de la casa, luego caminó a casa por callejones, dando un rodeo. El apartamento era pequeño, una habitación para Ivy, un sofá-cama donde dormía Russell, una cocina diminuta, pero estaba limpia. Russell preparó café y se quedó junto a la ventana observando la calle. Rex se acomodó junto a la puerta, con la cabeza apoyada en el suelo, los ojos abiertos, aún alerta. Fue mientras lavaba los platos esa noche que lo notó. Pintura roja en aerosol en la puerta. Russell frotó hasta que las palabras se convirtieron en manchas fantasmales en el metal. No llamó a nadie. El miedo no era evidencia. El miedo no justificaba protección. El acoso fue escalando lentamente. Una piedra. Atravesó su ventana a las 3 de la mañana. Russell limpió el cristal y le dijo a Ivy que fue un accidente. El correo fue robado y esparcido. Algo maloliente en la manija de la puerta. Luego, un martes a las 4 de la mañana,
lo estaban esperando. 5 de ellos, sin contar a Kendra. Ella observaba desde la distancia, con el teléfono en la mano, grabando. Él no se defendió. Cuando el primer golpe lo dobló, no intentó defenderse. Cuando le patearon las piernas, lo hicieron caer de bruces sobre el concreto. Se cubrió la cabeza. No intentaban matarlo. Kendra lo dejó. Claro, esto era un mensaje. Le patearon las costillas, la espalda, las piernas. Con cuidado de no golpearle la cara. Cuando terminaron, lo dejaron sangrando, respirando con dolorosas bocanadas de aire. Permaneció inmóvil, mirando al cielo, cuya mirada oscilaba entre negro y un naranja enfermizo. Russell se arrastró hasta su casa y miró su reloj. 5:15. Ivy pronto despertaría. Se duchó, examinó los daños, moretones que le brotaban por el torso, dolor que irradiaba desde el costado izquierdo. Se vistió con varias capas de ropa, se tomó 4 aspirinas, preparó panqueques. Normal. Podía darle normalidad. Esa tarde, Russell encontró la silla de ruedas en el sótano, escondida detrás de las lavadoras. Alguien la había destrozado con una palanca, destruyendo sistemáticamente el armazón, deformando las ruedas y haciendo trizas el asiento. Se quedó mirando los restos, sintiendo un frío que le oprimía el pecho. La silla de ruedas había costado $2,000 que no tenía. No lo denunció. En cambio, subió los pedazos en bolsas de basura y pasó 6 horas con herramientas baratas intentando enderezar el metal. Rex observaba, gimiendo cuando a Russell se le resbalaba la mano. A medianoche, Russell había creado algo funcional, aunque no muy bonito. Armazón doblado, ruedas desparejadas, cinta aislante para mantenerlo unido. Funcionaría. Ivy lloró cuando lo vio a la mañana siguiente. No porque fuera feo, sino porque comprendió lo que significaba. Alguien los había odiado. Lo suficiente como para destruir lo que necesitaba para mudarse. ¿Por qué nos odian, papá?, preguntó a Ivy entre sollozos. Russell le acarició el pelo y eligió sus palabras con cuidado. No nos odian, cariño. Solo tienen miedo. Y cuando la gente tiene miedo, a veces hace cosas malas. 3 semanas después, Russell llegó a casa a las 4 de la mañana y encontró a Ivy y a Rex, ambos despiertos. Alguien intentó entrar, dijo a Ivy con voz débil. Rex no los dejó. Russell revisó la cerradura. Había arañazos recientes donde alguien había intentado forzarla. Abrazó a Ivy y la sintió temblar. Estás a salvo. Rex te protegió. Pero las palabras sonaban vacías. No estaban a salvo. El punto de quiebre llegó un viernes cuando Russell hizo un turno extra. Había dejado a Ivy y Rex al cuidado de todos como siempre, enviándole mensajes cada hora. A las 11:14, su teléfono vibró con un video de un número desconocido. La voz de Kendra. Vamos a darle una lección a ese conserje. Vamos a llevar a su hijito lisiado a dar una vuelta. La visión de Russell se nubló. No recordaba haber salido del trabajo. No recordaba el camino a casa, con los semáforos en rojo. Corrió. El teléfono pegado a la oreja. La operadora del 911. Haciéndole preguntas que no podía responder. La puerta del apartamento estaba abierta de golpe. La cerradura forzada. Russell entró de golpe. La sala estaba vacía. Los muebles volcados. La puerta del dormitorio estaba cerrada. Empujó la puerta para abrirla. La habitación estaba oscura, salvo por una luz de noche. Ivy yacía en la cama, acurrucada, con el rostro enrojecido por la fiebre, respirando rápida y superficialmente. Rex estaba de pie junto a la cama, mostrando los dientes. Y sentada. En la silla de ruedas de Ivy estaba Kendra Brooks, con el rostro reflejando un miedo que Russell jamás había visto. Está enferma, dijo Kendra con voz débil. Empezó a temblar y no supe qué hacer.
Los chicos se fueron. Russell cruzó la habitación en 3 zancadas, llevándose las manos. Inmediatamente a la frente de Ivy. Tiene mucha fiebre, convulsión. Llama al 911, ordenó. Llevó a Ivy al baño, abrió el agua fría y empezó a bajarle la temperatura. Estaba semiconsciente, murmurando incoherencias. Él la tranquilizaba constantemente con el mismo tono que usaba cuando era bebé. Rex entró después. La atención se dividía entre Ivy y Kendra, que se quedaba en la puerta, con aspecto perdido y aterrorizado. No era mi intención, dijo Kendra con la voz quebrada. Solo íbamos a asustarte. No lo pensé. Russell la miró. La miró fijamente y vio más allá de la dureza, a la niña asustada que había debajo. Quítate del medio, dijo en voz baja. Los paramédicos vienen. Los paramédicos llegaron 7 minutos después. Subieron a Ivy a una camilla. Russell los acompañó mientras Rex se quedaba con un agente sin uniforme. Kendra seguía allí, sentada en el sofá con las manos en el regazo. El agente se acercó con las esposas, leyéndole sus derechos en un tono monótono. En el hospital, Russell se sentó en una silla de plástico mirando el reloj. Los médicos llegaban con actualizaciones. Ivy estaba estable. La fiebre había bajado. Observación durante la noche. El agente Reeves apareció con café. Va a estar bien, dijo Reeves. Kendra Brooks está detenida. Allanamiento de morada, intento de secuestro, agresión. Se enfrenta a una larga condena. Amaneció cuando dejaron que Russell viera a Ivy. Estaba despierta, aturdida, pero sonriendo. Hola, papá. Rex me salvó. Él no dejó que me llevaran. Russell se sentó al borde de su cama y la abrazó con ternura. Se sintió tan pequeña en sus brazos. Es un buen perro, asintió Russell. El mejor. 3 días después, Kendra compareció ante el tribunal. Russell estaba sentado en la galería, Ivy a su lado y Rex a sus pies. El juez leyó los cargos con voz monótona. Intento de secuestro, allanamiento de morada, agresión y poner en peligro a un menor. La fianza se fijó alta. Entonces, Kendra se puso de pie, aunque el juez no se lo había pedido. Quiero decir algo. El juez le hizo un gesto para que continuara. Kendra se giró hacia Russell e a Ivy, con los ojos enrojecidos y el rostro descubierto. Lo siento. Estaba enfadada con todo y me desquité con ustedes porque eran callados y pensé que eso los hacía débiles. Pero no son débiles. Son la persona más fuerte que he conocido. Se secó las lágrimas. Mi madre murió cuando tenía 10 años. Mi padre se fue antes. Crecí pensando que ser fuerte significaba ser duro, ser indiferente. Pero verte, con tu hija, ver cómo no me pegaste aunque podrías haberlo hecho, eso es verdadera fortaleza. Me declaro culpable de todo. Me merezco lo que me pase. La sala del tribunal quedó en silencio, excepto por el llanto de Kendra. La mano de Ivy se deslizó entre la de Russell y le apretó los dedos. Está triste, papá, susurró Ivy. Como tú te pones triste a veces. Kendra no era un monstruo. Era una niña herida que había aprendido lecciones equivocadas. La audiencia de sentencia de Kendra se celebró 6 semanas después. El juez le preguntó a Russell si quería hacer una declaración. Se puso de pie. Su señoría. Lo que hizo Kendra estuvo mal. Fue un crimen y aterrador. Pero he pasado 2 años aprendiendo sobre las consecuencias, sobre cómo un error puede destruir una vida. Tomé una mala decisión que mató a mi esposa y puso a mi hija en esa silla de ruedas. Entiendo lo de las segundas oportunidades. Miró a Kendra. Tiene 21 años. Si la encerramos 4 años, saldrá con antecedentes penales. Sin futuro. Pero si le damos una oportunidad, terapia, servicio comunitario, supervisión,
Tal vez sea otra persona. Señorita Brooks, dijo la jueza, la sentenció a 2 años de cárcel con posibilidad de libertad anticipada después de 18 meses. Tras su liberación, 3 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario con jóvenes discapacitados, terapia semanal y mantener un empleo o continuar sus estudios. Miró a Kendra. El señor Hayes le ofrece un regalo. Le sugiero que lo acepte. Kendra asintió, llorando, y murmuró gracias mientras se la llevaban. 18 meses después, Russell supervisaba los programas extraescolares en el centro comunitario cuando una joven se le acercó. Tardó un momento en reconocer a Kendra. Cabello recogido, camiseta de voluntaria, sin dientes de oro ni rasgos afilados. Señor Hayes, quería que supiera que llevo 1 año limpia. Saqué mi GED y voy a empezar la universidad comunitaria para estudiar trabajo social. Russell asintió. ¡Qué bien! Kendra. Muy bien. ¿Cómo está Ivy? Preguntó ella. Está genial. Está en el cuadro de honor y juega baloncesto en silla de ruedas. Le mostró una foto. Ivy sonreía con un balón de baloncesto. Kendra lo miró fijamente, conteniendo las lágrimas. Me alegro. Sé que pedir perdón no arregla nada. Pero estoy intentando ser mejor. Intentando ayudar a los chicos que están donde yo estuve. Russell señaló la cancha. Deberías conocer a Ivy. Ha estado preguntando por ti. Los ojos de Kendra se abrieron de par en par. Sí, lo ha hecho. Dice que te perdona. Dice que Rex te perdona. Tú también. Quiere que sepas que está bien. Caminaron juntos hasta la cancha. Ivy los vio y los saludó con la mano. Cuando Kendra se acercó, Ivy se acercó en su nueva silla de ruedas. Hola. Papá dice que ahora estás ayudando a otros niños. Qué bien. Palabras sencillas, pero que resonaron con fuerza. Kendra se arrodilló. Lo intento. De verdad lo intento. Ivy asintió con seriedad. Intentarlo es importante. Papá lo intenta todos los días. Así es como se es fuerte. Entonces le tendió la mano. Kendra la tomó y la estrechó. Con gravedad. Russell los observaba, unidos por la violencia y separados por la gracia. Rex estaba sentado junto a Russell, con Gray asomándose a su hocico, moviéndose. Más despacio, pero con los ojos aún alerta. Russell apoyó la mano en la cabeza de Rex, pensando en la protección, en cómo no siempre se trataba de defenderse. A veces significaba mantenerse firme sin atacar, confiando en que la gente podría cambiar. Rex lo había sabido. Instintivamente, eligiendo la advertencia en lugar de la violencia. Pasaron los años. Russell fue ascendido, dirigiendo programas en lugar de supervisarlos. Ivy prosperó, convirtiéndose en una preadolescente feroz que no toleraba tonterías, pero que se acercaba al mundo con amabilidad. Kendra terminó su carrera, venía 2 veces por semana a ser voluntaria con niños que le recordaban a ella misma de joven. Un sábado por la mañana, 3 años después del incidente que había cambiado sus vidas, Russell se despertó y encontró a Ivy ya levantada, vestida, sentada a la mesa de la cocina con una libreta. ¿En qué trabajas, hija?, preguntó, encendiendo la cafetera. Ivy levantó la vista con los ojos de su madre. Un ensayo para la escuela. Se supone que debemos escribir sobre un héroe. Mordisqueó su lápiz pensativa. Estoy escribiendo sobre ti y Rex. Sobre cómo ser fuerte no siempre significa pelear. Sobre cómo lo más valiente que puedes hacer es no lastimar a alguien cuando realmente quieres hacerlo. Russell sintió que algo oprimido en su pecho se aflojaba. Un nudo de culpa y vergüenza, que había cargado desde la muerte de su esposa finalmente comenzaba a deshacerse. Es un buen tema, dijo con voz ronca. Tu madre estaría orgullosa de ti. Estoy orgullosa de ti. Ivy sonrió. Esa sonrisa brillante y sencilla de alguien que no había dejado que el dolor la endureciera. Lo sé, dijo.
Rex me lo contó como si estuviera en Q. El viejo perro entró a la cocina, moviendo la cola lentamente, y apoyó la cabeza en el regazo de Ivy para que le rascara las orejas por la mañana. Más tarde ese día, Russell llevó a Ivy y a Rex al parque, un parque de verdad con césped, árboles y un estanque donde los patos se reunían buscando comida. Ivy se había vuelto muy hábil con su silla de ruedas, podía moverse por casi cualquier terreno con una confianza que lo asombraba. Ella corría delante por el sendero, Rex trotando a su lado, ambos persiguiendo a los patos que se dispersaban y se reagrupaban con un graznido molesto. Russell la siguió a un ritmo más lento, contento de ver a su hija feliz, libre, siendo ella misma sin disculpas ni complejos. Pensó en el hombre que había sido 3 años atrás, vacío, lleno de culpa, empequeñeciéndose con la falsa creencia de que la invisibilidad era sinónimo de seguridad. Pensó en su esposa, en Thomas, en todas las personas que había perdido y en cómo el dolor casi lo había destruido. Pero no lo había hecho. Había sobrevivido. Habían sobrevivido. Ivy reía mientras un pato particularmente atrevido intentaba robarle el sándwich. Rex ladraba, más juguetón que agresivo, moviendo la cola. Estaban vivos. Estaban juntos. Y eso era suficiente. Más que suficiente. Kendra apareció en el camino, empujando una silla de ruedas ocupada por un adolescente al que Russell reconoció del centro comunitario. El chico nuevo, enfadado, reacio a confiar en nadie. Llevaba semanas trabajando con él, derribando poco a poco sus barreras. El chico vio a Ivy y su expresión cambió, suavizando parte de su dureza. «¿Esa es la chica de la que me hablaste?», le preguntó a Kendra. «¿La que te perdonó?». Kendra asintió. «Es ella. La persona más fuerte que conozco». El chico observó a Ivy interactuar con Rex, vio el cariño natural entre ellos, la falta de timidez. «¿Crees que me enseñaría a hacer caballitos?», preguntó. Y la esperanza tiñó su voz por primera vez desde que Russell lo conoció. «Creo que le encantaría», dijo Kendra. Y tenía razón. Ivy les hizo señas para que se acercaran, lanzándose de inmediato a explicar la distribución del peso y el impulso, demostrando técnicas con el entusiasmo de alguien que había convertido la limitación en maestría. Russell y Kendra se mantuvieron apartados, dándoles espacio a los chicos, observando su interacción con la atenta mirada de quienes comprenden lo frágil que puede ser la confianza. «Gracias», dijo Kendra en voz baja. «No es la primera vez». «Por todo». Russell negó con la cabeza. «Hiciste el trabajo. Elegiste ser mejor». Él observaba a los adolescentes, observaba a Rex, supervisando sus intentos de hacer travesuras, listo para intervenir si las cosas se ponían demasiado imprudentes. «Mi hermano solía decir, no, dejes que te hagan sentir pequeño». Pasé mucho tiempo sin entender lo que quería decir. Pensé que hacerme pequeño mantendría a Ivy a salvo, pero solo nos convirtió en blancos fáciles. Miró a Kendra. «Me enseñaste eso de la peor manera posible, pero me lo enseñaste». Permanecieron. En un cómodo silencio, dos personas unidas por la historia y la separación. Inmerso en la transformación, observando a los niños jugar bajo el sol de la tarde. El mundo continuaba su compleja danza de daño y sanación, de personas que fracasaban y lo intentaban, y a veces, si tenían suerte, lo lograban. Russell sintió vibrar su teléfono, un mensaje del oficial Reeves, quien se comunicaba como cada pocas semanas para asegurarse de que estuvieran bien. Le respondió rápidamente: «Estamos bien. Muy bien». Y por primera vez en años, no sonó a mentira. Mientras el sol comenzaba a descender hacia el atardecer, tiñendo el cielo de tonos naranjas y dorados, Russell llamó a Ivy. Era hora de volver a casa, preparar la cena, ayudar con la tarea, todas las rutinas cotidianas de una vida ordinaria que alguna vez habían parecido imposibles de alcanzar. Ivy abrazó a Kendra para despedirse, sin complejos,
generosa. Ya avanzando mientras los adultos aún procesaban el pasado. Rex rozó su nariz con la mano de Kendra, aceptando su suave palmadita. Sin rencor, sin resentimiento. Los perros entendían el perdón mejor que los humanos, pensó Russell. Vivían en el presente, juzgados por sus acciones actuales en lugar de por sus fracasos pasados. El camino a casa los llevó, pasando por su antiguo edificio de apartamentos. Russell no había vuelto desde que se mudaron. Había evitado esa calle por completo. Pero a Ivy quería verlo. Quería recordar lo lejos que habían llegado. El edificio parecía más pequeño de lo que recordaba, más deteriorado. Grafitis cubrían las paredes, que habían estado limpias hacía 3 años. Su vieja puerta tenía arañazos recientes. Probablemente ya tenía nuevos inquilinos. Gente lidiando con sus propias dificultades, con sus propios intentos de sobrevivir. Russell sintió nostalgia por ese lugar. No añoraba lo que habían perdido. Solo gratitud por haber escapado. No lo echo de menos, dijo a Ivy, haciéndose eco de sus pensamientos. Me alegro de que nos hayamos ido. Russell le apretó el hombro. Yo también, cariño. Yo también. Continuaron su camino a casa. Al apartamento con su calefacción y vecinos tranquilos, al barrio donde la gente saludaba. Y los niños jugaban afuera sin supervisión constante. Rex caminaba entre ellos. Su paso más lento que antes, pero aún firme, aún fuerte. El viejo perro se había ganado su jubilación con creces, había salvado la vida de Ivy con tan solo su presencia y autocontrol. Esa noche, después de que Ivy se durmiera, Russell se sentó en su pequeño balcón con Rex a sus pies y miró las estrellas. Las luces de la ciudad las eclipsaban casi todas, pero algunas brillaban, constantes y distantes. Pensó en su esposa, en si estaría orgullosa de cómo había criado a su hija, en si comprendería las decisiones que había tomado. Pensó en Thomas, en el hermano que había perdido y la lección que finalmente había aprendido. No dejes que te empequeñezcan. Mantente firme. Protege lo que importa, pero hazlo con elegancia, con autocontrol, con la conciencia de que la fuerza no siempre se trata de fuerza bruta. Rex alzó la cabeza, con las orejas hacia adelante, la atención fija en algo que Russell no podía ver. El perro observó un instante, luego se relajó, satisfecho de que lo que había presentido no era una amenaza. Seguía de servicio, seguía protegiendo, incluso en los momentos de tranquilidad. Russell se agachó para rascarle detrás de las orejas. Sintiendo su cálido y firme cuerpo, la prueba viviente de que no todo lo valioso se mide por la fuerza. De un golpe. Buen chico, murmuró Russell. El mejor. La cola de Rex golpeaba el suelo del balcón, con un ritmo constante como un latido. Dentro, a Ivy. Llamó dormida, un fragmento de un sueño. Russell se acercó a ella, comprobó que estuviera tapada, que su vaso de agua estuviera lleno, que tuviera todo lo que pudiera necesitar a su alcance. Se movió. Un poco, murmuró algo que podría haber sido, papá, o tal vez no fue nada, y luego volvió a caer en un sueño profundo. Su rostro estaba sereno, tranquilo, el rostro de una niña que se sentía segura y amada. Russell se quedó mirándola un largo rato, memorizando la escena, la luz de noche proyectando suaves sombras. El sonido de su respiración, el conejo de peluche que había tenido desde bebé, acurrucado bajo el brazo. Eso era lo que importaba. No el trabajo que había perdido ni la carrera a la que había renunciado. No el respeto de los desconocidos ni la aprobación de gente que jamás sabría su nombre. Solo esto. Su hija, sana y salva, durmiendo, creciendo fuerte y bondadosa a pesar de todo. Solo esto. El perro a sus pies que le había enseñado lo que era la verdadera fortaleza. Solo esto. Saber que había superado los años más difíciles. Que habían sobrevivido.
que mañana llegaría y lo afrontarían juntos. Era suficiente. Lo era todo. Dentro de unos años, cuando Ivy fuera mayor y contara sus propias historias, quizá recordara a la mujer que intentó hacerles daño. Quizá recordara el miedo, el hospital y el extraño y complicado camino hacia el perdón. Pero Russell esperaba que recordara mucho más que eso. Esperaba que recordara que su padre eligió la misericordia cuando la venganza habría sido más fácil. Esperaba que recordara que ser fuerte significaba proteger a los vulnerables, incluyendo a aquellos que se habían convertido en tus enemigos. Esperaba que llevara esas lecciones consigo misma, a la vida que construyera. Él esperaba que ella recordara a Rex, quien había sido paciente cuando podría haber sido violento, quien había mantenido los límites, sin cruzarlos, quien les había enseñado a todos sobre el poder de la moderación. El perro estaba envejeciendo, se movía más despacio, dormía más. Probablemente solo les quedaba 1 o 2 años con él. Pero las lecciones sobre lealtad y protección, y la decisión de ser gentil incluso cuando se tiene la capacidad de hacer daño, perdurarían mucho después de que Rex se fuera. Russell regresó al balcón, a las estrellas, a los sonidos de la ciudad y al perro que lo esperaba. Mañana se levantaría temprano, prepararía el desayuno, ayudaría a y Baby a prepararse para la escuela. Trabajaría su turno en el centro comunitario, ayudaría a los niños con las tareas, mediaría en discusiones, ofrecería orientación a los jóvenes que intentaban encontrar su camino. Volvería a casa con su hija, prepararía la cena, escucharía sobre su día. Rutinas cotidianas de una vida cotidiana. Cada momento, una silenciosa victoria sobre el dolor que casi los había consumido. Y en algún lugar de la ciudad, Kendra Brooks estaría haciendo su trabajo, estudiando, haciendo voluntariado, intentando convertirse en la persona que una vez fingió no poder ser por estar demasiado dañada, logrando sus propias victorias silenciosas, sus pequeñas redenciones. Sus vidas se habían cruzado violentamente y se habían separado con gracia, dejando a ambos transformados de maneras que aún estaban descubriendo. Así funcionaba la sanación. A veces caótica y complicada, y nada parecida a lo que la historia sugería. Rex se movió junto a Russell, dejando escapar un profundo suspiro de satisfacción. El hocico del perro era casi completamente gris ahora, sus movimientos rígidos en las mañanas frías, pero sus ojos seguían siendo penetrantes, seguían vigilando, protegiendo a la familia que había sido entrenado para proteger y a la que había elegido amar. Russell pensó en la lealtad, en las formas en que el amor se manifiesta en acciones, más que en palabras. En cómo las mejores relaciones se construyen sobre la confianza, se ponen a prueba con las dificultades y se fortalecen al elegirse mutuamente una y otra vez a pesar de todo. La noche se cernía sobre ellos, la ciudad se sumía en su ritmo nocturno. Russell, sentado con su perro bajo un cielo estrellado, pensaba en su hija, que dormía a salvo dentro de casa. En el largo camino recorrido para llegar hasta allí, en el futuro que se extendía ante ellos con la promesa de una lucha y una supervivencia constantes. Habían llegado hasta aquí. Llegarían aún más lejos. Juntos, eran lo suficientemente fuertes para afrontar lo que viniera. No con violencia ni venganza, sino con la silenciosa fortaleza de quienes habían aprendido que el amor era la protección más poderosa, que la misericordia era la verdadera victoria, y que a veces lo más valiente que se podía hacer era simplemente negarse a que la crueldad te volviera cruel.